Sabio musicólogo, creativo y multifacético, Ziryab. Creador del buen comportamiento que llamamos hoy etiqueta. Fue un eslabón importante, trasladando los aspectos de la civilización islámica y oriental a Al-Ándalus, y de allí a toda Europa y a todo el mundo. Un hombre que la historia islámica no le hizo justicia, en cambio Occidente sí, y se aprovechó de sus experiencias y sus influencias en todo el mundo. Es Abu el-Hasan Ali Aybi en-Nafi, más conocido como Ziryab, nació en 789 en Mosul, Irak, Califato Abbasí y creció en Bagdad. Ziryab fue su mote, que sobrepasó su nombre y se hizo famoso llevándolo. Este mote se lo pusieron por su piel oscura, por su bella locución y por su voz melódica. Ziryab, mirlo, es el nombre en árabe de un ave negra y con agradable canto. Fue discípulo del famoso músico Isaac al-Mausili. Un día el califa al-Rachid pidió a al-Mausili que le trajera un buen cantante y nuevo. Entonces llevó a Ziryab ante el califa y este le dio permiso para cantar. El califa se maravilló por su voz, entonces pidió a al-Mausili que le cuidara. Pero a este le entró la envidia y amenazó a Ziryab de matarle si no abandona Bagdad. Ziryab sintió la gravedad del asunto y supo que no tiene futuro en Bagdad, después de la amenaza de su maestro. Solo le quedaba aceptar la situación y abandonar Bagdad, dirigiéndose a Al-Magreb y de allí a Al-Ándalus, donde estaba entonces la capital de los omeyas. Llevaba consigo de Oriente para Occidente, muchos conocimientos de la ciencia y de la música. Además muchas disciplinas, valores y costumbres de distintos campos científicos y socioculturales. Se comunicó con el califa de Córdoba, Al-Hakam I, este le respondió enseguida con una invitación para visitarle en la sede califal. Pero cuando entra en Al-Ándalus, le llega la noticia de que el califa había muerto y que el califato tiene nuevo califa, Abderramán II. Algo que le produjo tristeza, creyendo que las puertas le están cerrando una tras otra. Su sorpresa fue muy grande cuando el nuevo califa le manda una invitación para acudir a verle. Ziryab, acompañado de su familia, acude a palacio y es recibido con todos los honores que merece un sabio multifacético. El califa encantado escuchó su melódica voz y su música, y las noticias sobre los países y los emires. También sus ideas sobre distintos campos del conocimiento, algo que le fascinó al califa. Entonces este le asignó una cuantiosa mensualidad, aparte de inmuebles y dehesas. Todo esto le abrió a Ziryab las puertas para empezar su viaje hacia la innovación, de este modo pasaría a la historia. Ziryab no era solo un genio de la música o compositor musical. Era también buen poeta, científico destacado en varias disciplinas del conocimiento y la literatura. Fue astrónomo y conocedor de la geografía terrestre y de los países. Además, con mucho conocimiento de la historia y de la vida de los reyes y los emires, era una enciclopedia móvil. Todo esto le permitió tener muchos avances y la renovación de muchos campos y sus ramificaciones. Ziryab aportó renovaciones sabias en el campo del arte, poniendo los cimientos del arte refinado y creativo. Un aporte que sigue vigente hasta nuestros días, ejemplo, sus renovaciones del instrumento, laúd, que lo hizo más ligero y utilizó para las cuerdas la seda y también intestinos de animales. Añadió una quinta cuerda, que le pareció necesaria para completar las distintas melodías que el instrumento precisaba. También sirvió para aumentar la libertad en ofrecer más melodías y voces. Ziryab trasladó sus conocimientos sobre los instrumentos orientales a Al-Ándalus. De este modo pudo perfeccionar los instrumentos musicales, lo que generó en Al-Ándalus una gran variedad de ellos, nunca antes conocidos en otros países. Se convirtió en el eslabón que transmitió el arte musical de Oriente a Occidente. Después de tener más conocimientos musicales y fama en la sociedad andalusí, fundó la que se considera la primera escuela musical, impartiendo clases en las ciencias artísticas de la música, para el cante y la composición. La escuela en pocos años fue la meca para los amantes de la música, no solo del mundo musulmán, sino para todo el mundo.
Fue el primero en establecer bases de exámenes para los aspirantes a aprender. Bases que siguen hoy en día utilizadas en los conservatorios y escuelas de artes. A Ziryab se le considera el primero en establecer las normas de solfeo y el entrenamiento de la voz, también la escucha y la lectura musical. Tenía una enorme capacidad de memorizar las melodías y las canciones. Se dice que había memorizado 10.000 piezas musicales y canciones. No solo se dedicó a la música y su arte, sino también dejó huellas claras en las costumbres y en la sociedad. Fue quien implantó las bases de una sociedad moderna y refinada en educación y conducta. Enseñó cómo adaptar la vestimenta a las fases del día, las estaciones y los cambios climatológicos. Tales como, vestirse de ropa ligera y de colores apagados para la primavera, las blancas en verano y los abrigos y sombreros de pieles en invierno. La higiene corporal y el cuidado de la piel con decoro, fueron otros campos que tocó. Fue el primero que utilizó polvos para eliminar el olor del sudor. También se atrevió con la peluquería para los dos géneros, con formas de peinarse que los andalusíes no conocían. Inclusive la gastronomía y la etiqueta en la mesa, no se libraron de sus toques mágicos y creativos. Enseñó cómo montar una mesa elegante y utilizar vasos y platos de cristal, en vez de las de metal, puestos son más elegantes y son fáciles de limpiar. Fue quien inventó las normas de tomar primero los aperitivos y las sopas, después los platos principales como las carnes y el pescado y al final las frutas y los dulces. Ziryab introdujo una gran variedad de frutas y verduras en Al-Ándalus, que después se extendieron por toda Europa.